para hablar de ese término, del vitalismo, que a lo que se refiere es al concepto de vida, tal como él lo plantea, pues una manera de tratarlo puede ser referirse a la discusión que Nietzsche mantiene con tres propuestas que se habían hecho, tanto desde la filosofía como desde la ciencia, sobre el sentido de lo que es propiamente la vida en sus diferentes acepciones, ¿no? En primer lugar, Nietzsche discute la idea de Schopenhauer, según la cual lo primero en lo que consiste la vida es en el impulso básico de querer vivir. Es decir, lo más elemental que es la vida sería voluntad de autoconservación, el impulso de autoconservación. Nietzsche está de acuerdo, pero le contesta a Schopenhauer que si los seres vivos ya viven, es decir, si ya están vivos, pues ¿para qué querrían entonces querer vivir? Eso es una cosa que ya se da por hecho, ¿no? Nietzsche dice esto porque él cree que la fuerza más elemental, el impulso que define propiamente la vida, no es solo el impulso de autoconservación, es decir, querer autoconservarse, querer permanecer en lo que ya se es, querer seguir siendo lo que ya es uno, pues en realidad a eso hay que añadirle algo, y es que además de eso, todos los seres vivos lo que quieren es desarrollarse. Es decir, desarrollarse significa querer ser más fuertes, más potentes, más ricos, en todos los sentidos, de manera que la vida, en su esencia más propia, sería una voluntad de autosuperación, no solo de autoconservación. Y él a esa voluntad de autosuperación la llama voluntad de poder, voluntad de potencia. Bueno, este es el sentido que define el concepto que Nietzsche tiene de la vida cuando la define como voluntad de poder. Esa voluntad de poder es tendencia a aumentar la propia potencia en vez de permanecer en la que uno ya tiene y en la que uno ya es. Esta idea la ejemplifica con el comportamiento de los seres unicelulares. Dice que estos seres unicelulares, que son los seres más elementales que existen, tienden a absorber mucho más alimento del que necesitan para su conservación. De modo que cuando han absorbido una cantidad que ya no pueden retener dentro de las paredes celulares de ellos, entonces se disgregan y dan lugar a otros seres unicelulares. En este caso, por tanto, casi se podría hablar de un instinto de no conservación, porque incorporar tanto alimento hasta que ese ser estalla, pero de esa manera produce otros seres, pues en realidad eso está guiado por un instinto que va más allá de la autoconservación, es un instinto de propagarse y por tanto de elevar la especie. En un nivel teórico distinto, la segunda de las doctrinas a las que Nietzsche se refiere para especificar lo que él piensa por la vida, lo que es la vida, están constituidas por las explicaciones hedonistas por un lado y eudemonistas por otro del comportamiento humano cuando se preguntan por el sentido de la vida. En las explicaciones hedonistas, Epicuro, por ejemplo, decía que el sentido de la vida humana está en la búsqueda del placer. Y Aristóteles, en las teorías eudemonistas, decía que el sentido de la vida estaba en la búsqueda de la felicidad. Nietzsche les contesta a estos filósofos que para comprender lo que es vivir, o sea, qué clase de esfuerzo, qué clase de impulso es la vida, la respuesta que se diera no solo tendría que valer para los seres humanos, sino que también tendría que valer para todos los demás seres vivos, porque nosotros tenemos en común eso con las plantas y con los animales. En cuyo caso podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿hacia qué tiende la planta? ¿Por qué combaten entre sí los árboles de un bosque? ¿Por la felicidad? ¿Por el placer? No. Combaten
por la luz y por el crecimiento, o sea, por hacerse más fuertes, combaten por el poder. ¿Por qué han luchado los seres humanos desde el estadio primitivo hasta nuestros días? Pues lo mismo que los árboles, es decir, han aumentado, en este caso los humanos, por aumentar sus conocimientos, su dominio de la naturaleza, para dominar una tecnología que aumente sus capacidades de acción y de superación. Por tanto, el motivo también ha sido no el placer ni la felicidad, sino el poder. No obstante, es verdad que cuando se produce un crecimiento y un aumento de la propia potencia, se produce también un placer, y se produce también una felicidad. Pero no es la felicidad y el placer lo que se busca, sino que eso es un efecto. Nietzsche concluye de esto que los seres humanos, más que buscar solo el placer y evitar el dolor, lo que buscan es un aumento de su ser y de su potencia, de modo que de ese modo se derive un placer. El placer y el dolor no son, por lo tanto, fines que se persigan expresamente o que se eviten expresamente, sino que son consecuencias de otros fines. El dolor lo produce en muchos casos las resistencias, los obstáculos que surgen y que se oponen al ejercicio de la voluntad de poder y que ésta tiene continuamente que vencer. Y el dolor, por tanto, en este sentido, es un factor normal, inevitable para cualquier vida, tanto humana como orgánica en general. Es decir, constantemente hay necesidad del dolor, porque cualquier victoria, cualquier cosa que se quiere conseguir, incluso un placer, implica un esfuerzo, implica una resistencia que hay que vencer y que hay que superar. Para explicar esto, Nietzsche recurre otra vez más al ejemplo del protoplasma y dice lo siguiente: el protoplasma, es decir, los seres más primitivos que existen, extienden sus tentáculos para buscar algo que se les resiste, y entonces luchan con eso para vencer esa resistencia y apropiárselo, incorporárselo, y de ese modo crecer y aumentar en su ser. Por tanto, el viejo principio, tanto moral como psicológico, de que el hombre siempre busca el placer y evita el dolor, tendría que revisarse, porque ni la felicidad ni el placer son el bien supremo y por tanto no son la finalidad del ser vivo, ni tampoco son el sentido de la vida. La vida es un esfuerzo de cada ser vivo hacia el logro de una fuerza mayor que la de los otros seres vivos que también luchan por eso mismo. Todo autodesarrollo, por tanto, requiere vencer resistencias y, en consecuencia, requiere o implica situaciones que suponen estados dolorosos y estados desagradables. Por fin, la última de las teorías a las que me voy a referir ya muy brevemente, con la que Nietzsche discute, es la idea de ciertos darwinistas, como por ejemplo Herbert Spencer, que hablan de la vida como evolución, es decir, evolución de las especies guiada por el mecanismo de la selección natural. Entienden esa evolución de las especies a la manera de un progreso unilineal, irreversible, que se dirige a la consecución de formas superiores y más perfectas de vida. Yo creo que es en esta discusión en la que mejor se hace visible la concepción nietzscheana de la vida como voluntad de poder, o sea, como movimiento de autodesarrollo, autosuperación y progreso. Nietzsche discute esta idea, en primer lugar, la idea de que se dé un perfeccionamiento creciente entre las especies como la ley que guía la evolución. Por ejemplo, él dice que no se puede asegurar en términos absolutos que el ser humano represente un avance frente a las demás especies, por ejemplo, del mundo vegetal o del mundo animal. Tampoco le parece admisible el mecanismo de la selección natural tal como lo explican los darwinistas, en el sentido de que la lucha por la existencia haría que los más fuertes vencieran
y se perpetuaran, mientras que los más débiles serían eliminados y desaparecerían. Nietzsche incluso opina que lo que sucede realmente es más bien lo contrario, en muchos casos, de tal forma que más que una selección habría que hablar de una contraselección, en el sentido siguiente, es decir, los más fuertes, es decir, las formas más ricas y más complejas de vida, son muchas veces las que más fácilmente decaen y sucumben precisamente por su complejidad y por su fragilidad. Mientras que las que son más simples y las que son más elementales se conservan sin demasiados problemas. Sobre todo dice que esto sucede entre los seres humanos, es decir, los tipos superiores son los que más fácilmente sucumben, porque son pocos y son raros, mientras que predominan los mediocres, que dominan por todas partes, a causa de su mayor número y a causa de la fuerza que le da ese ser mayoría. De modo que el criterio para determinar la superioridad o la inferioridad de los tipos de vida no debería estar en función de la duración o de la conservación, sino que lo que debería distinguirles es la intensidad de vida que representan, es decir, su mayor salud o su mayor enfermedad, como cualidades de la voluntad de poder. En la biología de Darwin, el motor de la evolución es la necesidad de adaptarse al medio para sobrevivir. En este sentido, lo útil es lo que resulta ventajoso para adaptarse al medio, ¿no? Nietzsche defiende que el criterio de valor de una acción no es el de la utilidad para la adaptación, sino que es el del crecimiento. Lo que vale de una acción es si esa acción sirve para crecer, sirve para intensificar la vida en su potencia, porque es muy distinto lo que vale porque aumenta la fuerza y la intensidad de vida de lo que vale para la mera fijación y conservación, que es lo que representaría la adaptación al medio. Esto él lo razona diciendo que muchas cosas que pueden ser útiles para la conservación del individuo pueden ser perjudiciales para el aumento de su plenitud, de su fuerza. Es decir, lo que únicamente sirve para conservar a un individuo, precisamente por eso lo puede encerrar en unos límites muy estrechos que le impiden precisamente desarrollar todas sus posibilidades y sus capacidades. Querría decir, sin embargo, que con todos estos argumentos Nietzsche no destruye la noción de evolución ni la noción de progreso como un movimiento, él la entiende como un movimiento de superación de la vida, y lo que hace es reformular su significado desde una perspectiva distinta a como la hace Darwin. No habría un avance lineal, sino que lo que habría en la evolución serían variaciones discontinuas, o sea, adquisiciones y pérdidas, aumentos y disminuciones de poder que introducen la idea de saltos cualitativos como ley del progreso de la vida. Por eso, porque la vida tiende a la autosuperación, los seres humanos podemos autosuperarnos. Según Nietzsche, podríamos hacerlo en la dirección de un superhombre, es decir, de un hombre que estuviera ya más allá de los límites del hombre. Ese hombre no sería el fruto de una evolución automática, como una ley que determina la historia, sino que significaría un salto cualitativo que tendría que ser el resultado de un proyecto conquistado por ese impulso de autosuperación que los seres humanos albergan en su condición también de seres vivos.